Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Vaya, mire usted las escuelas de Finlandia, sabe que usan mesitas con sillas. Un avispero de críticas levantó recientes declaraciones el nuevo titular de la Secretaría de Educación en Honduras, Marcial Solís, al comparar las condiciones de la enseñanza pública del país con las de Finlandia, una nación nórdica del viejo continente que es referencia mundial en calidad y condiciones pedagógicas. El alto funcionario, que formó parte de la comisión que el Congreso Nacional nombró para intervenir la crisis interna en la Universidad Nacional Agrícola, UNA, en el departamento de Olancho, habló en esos términos ante señalamientos de colegios magisteriales del país. Los docentes denunciaron que decenas de escuelas urgen de más de 600,000 pupitres para atender la demanda y mejorar la calidad educativa de más de 2 millones de escolares que el pasado 1 de febrero regresaron a clases. Al respecto, el ministro Solís dijo que el modelo educativo del siglo XXI ya no usa pupitres, como sucede en las escuelas de Finlandia. Vaya, mire usted en las escuelas de Finlandia, usan mesitas con sillas, porque de esa manera las autoridades estimulan el trabajo en equipo de los niños finlandeses, enfatizó el funcionario. Agregó haber visto el modelo educativo en una escuela de Finlandia, que me dicen que es la mejor del mundo. ¿Saben cómo estaban sentados los niños? En el suelo. Se sientan donde quieren, adujo el rector de la Educación Pública de Honduras. Añadió que el modelo educativo del siglo XXI es flexible, creativo e innovador, por lo que se deben apartar un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza. El sistema educativo finlandés está considerado uno de los mejores del mundo, especialmente por sus buenos resultados en los informes PISA, que es la evaluación que realiza la Organización para el Comercio y Desarrollo de Europa cada 3 años. Por su parte, directivos del Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras precisan que se debe definir un currículum académico para alcanzar 2 cosas fundamentales: formar ciudadanos de bien, con principios morales y éticos que respondan a la crisis de valores, y mejorar competencias mínimas para integrarse a la vida económicamente activa o pasar al siguiente nivel lectivo. Mientras Onan Calix, del primer Colegio Magisterial de Honduras, PRIGMA, consideró que el informe del Banco Mundial servirá para que las autoridades educativas mejoren las condiciones que conlleven al mejoramiento de la calidad educativa, un estudio del Banco Mundial confirmó que el sistema público educativo de Honduras presenta serias precariedades derivadas de que miles de niños de barrios pobres o marginales acuden mal alimentados, además de carecer de mobiliario, lo que los obliga a sentarse en bloques. El estudio Educación, un tema pendiente que mide el progreso educativo elaborado por la Fundación de la Educación Ricardo Ernesto Maduro y la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, destaca avances de gobernabilidad del sistema, mejores normas y evaluación estudiantil docente. También reconoce un estancamiento debido al recorte de fondos nacionales como externos de la cooperación internacional, además de mejoras políticas y prácticas de enseñanza y aprendizaje en lectura y escritura temprana, ya que no están a la altura del promedio de la región centroamericana. Finalmente, el documento Honduras, Análisis y Recomendaciones del Proyecto de Presupuesto 2017 del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI, señala que la asignación de 33% del presupuesto general de la República bajó un 20%, una medida que permite calibrar las perspectivas de educación en la nueva administración. Para el Foro La Entrevista les informó Gisela Calix y Samantha Velázquez. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Recuerde, también nos puede sintonizar, si me ayudas con el apuntador, en Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central, la 105.5 en el litoral atlántico del país y 90.3 en la cálida Choluteca. De verdad que lo que ha dicho el ministro Marcial Solís no puede pasar desapercibido, porque lo que él dijo hasta cierto punto es humillante para el país, para tantos niños, padres de familia, maestros, que tienen que hacer tantos sacrificios. Pienso en los niños del interior del país, de las zonas más deprimidas, por ejemplo, los sectores de allá de Gracia Lempira, de Intibucá, de tantas zonas deprimidas. Aquí mismo
en la capital como en San Pedro Sula, que son las principales ciudades del país, hay enormes problemas en las escuelas. Dios primero se consigan los presupuestos necesarios para que los maestros estén bien pagados, que tengamos una mejor educación, tengan acceso a los útiles escolares, que hayan buenos materiales, buenos pupitres, aunque el ministro dije que se sienten en el suelo, para mejorar la educación. Esto es lo que ha dicho, esta es la polémica declaración que ha dicho el señor Marcial Solís. Espero que él ya esté consiguiendo las iPads que dijo que ahora los niños estudian con iPad, y ojalá que él ya las esté consiguiendo para que todos los niños hondureños tengan iPad en las escuelas. Esto dijo el ministro. Fíjese que en el modelo educativo ya no se están usando pupitres en el siglo XXI. Vaya, mire usted las escuelas de Finlandia. ¿Sabe qué usan? Mesitas con sillas. ¿Y sabe por qué? Porque estimulan lo que es el trabajo en equipo. Hemos visto en el modelo educativo de una escuela de Finlandia que me dicen que es la mejor escuela del mundo. ¿Y sabe cómo estaban sentados los niños? En el suelo. Se sientan donde quieren. Uno estaba en un sofá, pero no estaba sentado en el sofá. Los pies de él estaban donde debía estar su cabeza, porque él estaba boca arriba y con un iPad. Entonces, el modelo educativo del siglo XXI es flexible, es creativo, es innovador. Tenemos que quitarnos un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza. Nosotros aquí luchamos por poner paredes en las escuelas cuando los jesuitas en España las están derribando. Porque ahora lo importante es que los niños hablen con los niños, no que estén escuchando al maestro. Por eso la importancia de que hagamos una buena transición de la educación del siglo XX al XXI. Por ejemplo, como reciben clases los niños aquí en Honduras. Por supuesto, no que se sienten en piedras, pero si usted es ambientalista y usted agarra todas las botellas de 3 litros de Coca-Cola y las pega, aunque sea con masking tape, usted puede fabricar donde se sienten los niños y de paso le hace un bien al medio ambiente. El mate. Bueno, ojalá que el ministro ya haya encontrado las botellas de 3 litros de Coca-Cola para hacer la silla de él, para hacerla ecológica, para el medio ambiente. Ojalá que el ministro, me imagino que ya buscó esas botellas 3 litros, aunque creo que él ocupa más de botellas de 3 litros para hacer la silla donde el ministro Marcial Solís debe sentarse, porque él debe predicar con el ejemplo. Está diciendo que como aquí en Honduras los niños se sientan en piedras, otros se sientan en el suelo, pues dice él que hay que conseguir botellas 3 litros de Coca-Cola para la parte ecológica. Entonces que él empiece por él mismo. Hay que mandar, Alexander, me mandas ahí a alguien a ver la silla del ministro, a ver si ya está hecha con botellas de 3 litros de Coca-Cola, porque me imagino que él está predicando con el ejemplo. Segundo, menciona que la educación como los jesuitas en España, o sea, España y Honduras creo que hay bastante diferencia. Que los niños hablen entre ellos y que ya no platiquen con los maestros, son las recomendaciones del nuevo ministro de Educación, Marcial Solís. O sea que ya, mejor que hablen entre ellos los niños y no con los maestros. Él basado en el sistema educativo de Finlandia, que es uno de los mejores del mundo. Y también dice que mesitas con sillas, pero ya vieron ustedes las mesitas con sillas, que hay que sentarse en el suelo, que los niños pongan los pies donde debe estar su cabeza, que botemos esos paradigmas y que todos tienen que tener iPads. Me imagino que ya anda buscando todas las iPads que van a necesitar los hondureños. Ya les voy a preguntar a mis invitados cuántos niños están en educación escolar y también en la secundaria. Esto es Finlandia, a ver si me tienen lo de Finlandia para luego entrar a hablar con mis invitados de esta mañana. Desde hace años, Finlandia ha sido catalogado como el país con la mejor educación del mundo, por obtener los resultados educativos más sobresalientes sobre cualquier otra nación del planeta. Al consultarle a la ministra de Educación de Finlandia en 2013 cuál era el secreto para tener tanto éxito en el área educativa, ella respondió: They do not have homework. Wait, so you reduce the homework you give them in school? Yes. They should have more time to be kids, to be youngsters, to enjoy the life. Hablamos del sistema educativo finlandés por la respuesta del ministro de Educación de Honduras cuando se le consultó sobre el déficit de pupitres en los centros educativos del país. Fíjese que en el modelo educativo ya no se están usando pupitres en el siglo XXI. Hemos visto en el modelo educativo de una escuela de Finlandia que me dicen que es la mejor escuela del mundo. ¿Y sabe cómo estaban sentados los niños? En el suelo.
se sientan donde quieren. El modelo educativo del siglo XXI es flexible, es creativo, es innovador. Tenemos que quitarnos un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza. Pero el ministro de Educación se quedó corto al comparar la educación de Finlandia con la de Honduras. Para el caso, el sistema educativo finlandés cuenta con 10 pilares fundamentales. 1. Los docentes son profesionales valorados. La educación es una profesión con prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. 2. La educación es gratuita y por lo tanto accesible a todos. El sistema educativo público establece que la educación es obligatoria y gratuita entre los 7 y 16 años. Tampoco se paga por los libros ni por el material escolar y todos los niños reciben gratis una comida caliente al día. En el caso de que el niño viva a más de 5 kilómetros del centro escolar, el municipio debe organizar y pagar el transporte del estudiante. 3. Los alumnos tienen tiempo para todo. La educación se toma en serio, pero también se da importancia al juego y al descanso. Los niños no comienzan el colegio hasta los 7 años, momento en el que se les considera maduros para aprender. Además, las jornadas lectivas son más cortas. Los estudiantes de primaria tienen solo 3 o 4 clases al día, con descansos de 15 minutos entre cada una de ellas, a los que se les suma el descanso para comer. Apenas hay deberes. El trabajo se hace en clase, no en casa. 4. Se evita la competencia y las cifras. Los estudiantes no hacen exámenes ni reciben calificativos hasta quinto grado. Los informes que el profesor elabora para los padres son descriptivos, no numéricos. Además, las escuelas en Finlandia siguen el principio de espacios abiertos. Los tradicionales salones cerrados se transforman en espacios multimodales que se enlazan unos con otros mediante paredes de cristal y divisiones móviles. El mobiliario es ajustable e incluye sofás, nada parecido a las escuelas de pupitres que la mayoría de nosotros conocemos. Bien, se parecen las escuelas y el modelo de Finlandia con el de Honduras. Según el ministro, ustedes ya vieron lo que es Finlandia. Voy a saludar al subdirector de Construcciones Escolares de la Secretaría de Educación, Joel López. Bienvenido. Mucho gusto, Raúl. Buen día. Gracias por estar aquí. Daniel Esponda es el dirigente del COPRUM. Daniel, bienvenido. Un placer siempre. Me alegra que esté aquí de nuevo. Y el de Colpedagogos, el licenciado Edwin Hernández, que es el presidente. Bienvenido. Mucho gusto. Daniel, ¿cómo analiza? Vamos a empezar con esto. Vamos a hablar de todo el sistema educativo, pero de verdad que ha causado furor estas declaraciones del ministro Solís. ¿Qué quiso decir este ministro de Educación, Marcial Solís, cuando ha comparado las escuelas de Honduras? Que todos sabemos la triste realidad. Hay niños que diariamente quieren ir en burro, caminar muchas cuadras. Lo digo porque conozco el interior de Honduras bien. Muchísimos municipios del país y todos los departamentos de Honduras. ¿Qué interpreta usted como, aparte de eso, como maestro? Claro. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que las comparaciones definitivamente que son odiosas. En ese sentido, a mí me ha parecido siempre un terrible error poder comparar nuestro sistema educativo con sistemas educativos de países del primer mundo, ¿no? Y hay que ponerlo entrecomillado también, porque nosotros no podemos aspirar a tener un sistema educativo en la misma dimensión y en la misma forma de estos países, sobre todo en la realidad europea. Nosotros le apostamos y pensamos que debemos de construir un sistema educativo acorde a las necesidades sociales, culturales y económicas del país. Y en función de eso, entonces nosotros debemos de valorar nuestras fortalezas y nuestras debilidades para construir. A mí me parece que si nosotros lográramos aspirar o pudiéramos tener un sistema educativo como el finlandés o los niveles o los estándares de calidad, sería súper exitoso. Pero no podemos repetir ni emular lo que está ocurriendo en Finlandia. Nuestra realidad es totalmente diferente. Desde esa perspectiva, lo que habría que revisar es de dónde partimos para la construcción de nuestro sistema educativo. Lamentablemente, nuestro sistema educativo se ha convertido en una gran maquila. Eso por un lado, porque lo único que estamos... ¿Cómo en una gran maquila? Nuestro sistema educativo, si ustedes miraban el informe que estaban dando, la educación finlandesa está proponiendo construir conocimientos en función de las necesidades y el entorno de los niños. La necesidad de no llevar tareas a la escuela ni estar preocupados por una nota o por una evaluación o por estadísticas. Las dos administraciones anteriores de la Secretaría de Educación estuvieron muy preocupadas por estadísticas. Los profesores costarricenses y las profesoras costarricenses nos preguntaban que cómo habíamos avanzado en 4 años, lo que a ellos les costó 25. Entonces, este sistema educativo nuestro está muy preocupado por decirle al mundo y a la sociedad que tantos muchachos y tantas muchachas aprobaron, que tantos niños y tantas niñas aprendieron a leer,
pero en las evaluaciones que nosotros podemos hacer, los padres de familia y la metaevaluación que hace la sociedad, es que esos indicadores son falsos. Es decir, en todos lados y a todas luces podemos ver, la población nos dice, los profesores de antes eran mejores, los estudiantes de antes sabían más que los estudiantes de ahora. Lo que quiere decir que hay un terrible problema en afianzar conocimientos en nuestros estudiantes y no necesariamente porque los profesores están impartiendo mal las asignaturas. Y por ahí vienen un montón de temas que son los que nos deberían de ocupar. Pero yo creo que también hemos caído en un terrible error, Raúl, de analizar el sistema educativo en función de las patologías de los ministros de educación. Y ese es uno de los terribles errores que nosotros tenemos en el sistema educativo. Toda la crisis se genera en función de la personalidad de quien administra la Secretaría de Educación. Lo mismo vivimos con Escoto y, por ejemplo, con la doctora Rutilia, que en ningún lugar aparecía. Hoy nosotros, personalmente, me agrada que esté un representante de la Secretaría de Educación porque tenemos más de 9 años que no se sientan las dos partes, es decir, las organizaciones magisteriales por un lado y un representante de la Secretaría de Educación a discutir en un foro. Entonces, por ejemplo, la ministra Rutilia no aparecía por ningún lado. Y fíjese bien, sin el tema de profundizar si las sillas, si las mesitas, si las condiciones pedagógicas y didácticas del sistema finlandés, yo creo que sería más oportuno revisar algunos sistemas exitosos en América Latina, como el caso cubano, por ejemplo, que hay mucho que rescatar, que tiene una infraestructura escolar peor que la nuestra, pero hay una filosofía educativa bien definida, la población tiene bien claros los objetivos del sistema educativo, hay un compromiso claro del gobierno para elevar los niveles de calidad, y eso está demostrado en América Latina, hasta los países de derecha más conservadores, hasta el mismo Estados Unidos reconoce los avances que tiene Cuba en temas tan vitales como la educación, el deporte y la salud. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de evaluación, comparándolo con Finlandia, ¿no? Tenemos un sistema de evaluación que es altamente permisivo. Es decir, prácticamente se le está obligando a los profesores y a las profesoras a aprobar de manera automática a sus educandos. Tenemos un sistema educativo que prohíbe solicitar libros de texto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, y haciendo el parangón, ¿a dónde han visto un jugador de fútbol que no utilice tacos para jugar en un campo? Bien, díganme a dónde hay estudiantes que puedan estudiar sin libros de texto. Por otro lado, tenemos unos nuevos bachilleratos. Pero le voy a contestar. Yo he visto en Honduras jugar descalzos. Claro. Y también en Honduras que no hay libros de texto. Claro. Exactamente, no esa es nuestra realidad. Sí, no estamos en Finlandia. Sí, exactamente, no estamos en Finlandia. Y en función de eso es lo que debemos de construir, es decir, con esas escuelas que estamos viendo ahí en las imágenes, con esa infraestructura escolar, con la calidad de docentes que tenemos, ¿a qué cosas podemos aspirar? Y el otro problema es que nosotros hemos insistido desde el COPRUN, y esto lo ha dicho nuestro presidente, el profesor Luis Ramírez, los profesores tienen un compromiso con el sistema educativo. Si no, vea en las condiciones que esa maestra está dando clases, está abajo de un árbol, en bancas de concreto, y tiene, me atrevería a decir yo, que tiene más de 50 muchachitos ahí sentados. Eso lo que refleja es un compromiso de esa docente para con esos muchachos, para con esos niños. Nosotros necesitamos una contrarreforma educativa, pero necesitamos una reforma educativa de proceso, no de decreto. Aquí se han hecho un montón de leyes en materia educativa súper ambiciosas que definitivamente no se pueden aplicar. Si no, díganme a dónde están los 40,000 profesores de inglés que deberían de estar abajo de ese árbol de mango con esa profesora enseñando el inglés como segunda lengua. Y lo más importante, creo yo, de esto, Raúl, es importante hacer el contexto, pero que podamos construir, que tengamos propuestas alrededor de cómo sacar adelante el sistema educativo. Porque sí, una gran conclusión hay que sacar de esto es que el sistema educativo no puede seguir en las condiciones en las que está. En años anteriores y hace 2 décadas nos venían diciendo que el terrible error del sistema educativo y que por eso el fracaso rotundo del sistema educativo hondureño era que los profesores y las profesoras pasábamos en huelga. Tenemos 6 años prácticamente que no se hace un tan solo paro en el sistema educativo, y los indicadores realmente, los indicadores objetivos reales, nosotros en vez de estar avanzando en el proceso, en la calidad del sistema educativo, estamos retrocediendo. Y eso no lo digo yo como dirigente magisterial, no lo dice Daniel Esponda como dirigente magisterial, sino revise las pruebas de ingreso a las universidades públicas del país, que los egresados del sistema público, en vez de ir mejorando en el ranking, vamos decreciendo. Y eso nos debe poner en rojo las alarmas, y debemos de encontrar entonces los vehículos que nos lleven a alcanzar mejores estándares de calidad. Porque esto también hay que comprenderlo. No sirve de mucho la voluntad de un gobierno para mejorar la calidad, siempre y cuando sea sincera, ¿no? Porque hemos encontrado muchos discursos en gobiernos que no son sinceros, ¿sí? Sin la voluntad y la entrega de los docentes. Toda reforma educativa pasa por la voluntad
y el compromiso real y serio de los docentes para con el sistema. Sí. Don Edwin Hernández, usted es el presidente de Colpedagogos. ¿Qué piensa de la educación? Luego voy a hablar con el subdirector de Construcciones Escolares, don Joel López, para que nos diga, ojalá que le den presupuesto a don Joel para que se mejoren las instalaciones educativas del país. Don Edwin. Nosotros en el colectivo del Colegio de Pedagogos hemos llegado a una conclusión, y es que las declaraciones del señor ministro solamente son una cortina de humo para desviar la atención de los problemas nacionales. Porque reconocemos en el hecho de que él haya estado en la construcción de los 23 reglamentos de educación, quiere decir que tiene un buen nivel de inteligencia. Y que esos exabruptos son más exabruptos planteados, ¿verdad? Más pensados y dirigidos por alguien, más que la idea que tiene él. Nosotros podemos decir y vivimos la realidad. Los profesores, especialmente yo me vanaglorio de ser profesor de zona rural, ahí en la zona de las minas Lepaguar, en Juticalpa, mi escuelita, la Santiago Mejía. Y lo bonito de ahí, y para comparar el sistema educativo, cuando dicen que si vive a 5 kilómetros se le ofrece alternativa, pues de allá también de repente ofrecemos alternativas, porque el profesor en su carro va recogiendo los hipotes desde Los Pozos, Guayaví y todo, hasta llegar a las minas. Ya llevamos los hipotes, unos 17 hipotes que tenemos que los profesores llevar. Nosotros creemos que al contrario de estar midiendo con otras sociedades y querer trasladar esas realidades, debe precisamente pasar por los procesos respectivos que han pasado esas sociedades. Debemos de decir también que se debe, en el marco de lo que se recomienda, pues empezar a trabajar, aunque sea, decimos nosotros, con la currícula. Claro. Transformar la currícula y ponerla al servicio de la realidad de nuestro país. Nosotros no podemos estar hablando del sistema finlandés cuando de repente podríamos hablar medianamente del sistema hondureño y ver las falencias y debilidades que tenemos para poder salir adelante. Mire, en Finlandia los profesores son semidioses, pero no porque sean la gran cuestión, sino que por su continua preparación, su mantenimiento en la lectura, sus procesos investigativos, lo hacen ser una persona con mayores conocimientos, y de ahí, por ende, entonces, darle la personalidad que se maneja. Creemos entonces nosotros que al final, si bien es cierto, creemos que el señor ministro en algún momento solamente está tratando de desviar la atención de los problemas nacionales, pero al mismo tiempo aprovechar la oportunidad para irnos acercando a mejores derroteros en el proceso educativo. Sí. Don Joel, ¿cuál es la situación? Usted es el subdirector de Construcciones Escolares de nuestra Secretaría de Educación. ¿Cuáles son las condiciones del sistema educativo nacional en infraestructura y qué se espera para este nuevo gobierno? Bien, Raúl, las condiciones de infraestructura de los centros educativos a nivel nacional, pues desde el año 2014-2015 se viene haciendo un censo de infraestructura, lo cual nos ha demostrado que sí tenemos mucho por hacer, pero que nos ha marcado una ruta a seguir, la cual no existía anteriormente. Para este nuevo gobierno se espera una inversión de aproximadamente 700 millones de lempiras, los cuales 400 son de fondos nacionales y 300 son de cooperación externa. Pero hay que mencionar algo muy importante, que desde los años 2012 al 2017 se ha hecho una fuerte inversión en el tema de infraestructura, más de 1.500 millones de lempiras han sido invertidos con diferentes fuentes, ya sea mencionando alguna de ellas, lo que es el KfW, el BID, USAID y el mismo CRS en la zona del occidente del país, que han ido ayudando, han ido aportando su granito de arena a esta noble causa. La infraestructura de los centros educativos a nivel nacional está en orden del 60%. Queremos llegar a ese 100%, pero muchas veces las condiciones no nos lo permiten. Como se mencionaba, para este año el presidente ha mencionado la reconstrucción de 600 centros educativos con una inversión de cerca de los 400 millones de lempiras, pero sumado a esto tenemos la cooperación. Y la cooperación ha sido fundamental en estos años anteriores. Se han reparado más de 1.000 centros educativos en estos últimos 6 años.
desde el gobierno del presidente Lobo, el gobierno del presidente Hernández también, pero sabemos que falta mucho por hacer. Tenemos una brecha que va en más de 16.000 centros educativos todavía por atender, pero a ese paso que vamos ahorita, sabemos de que en unos 4 o 5 años podemos lograr que nuestros centros educativos pues tengan las condiciones pedagógicas dignas para que los alumnos y los profesores pues puedan, en este caso, impartir y recibir clases de la mejor manera. ¿Cuáles son las críticas concretas que hacen ustedes a lo que es no solo el sistema educativo, la educación, la falta de material, sino, él está hablando, 1.800 millones, me dijo? Desde el año 2012 al 2017. Sí. De la infraestructura escolar. Bueno, mire, solo un dato. No sé cuánto tiempo tiene de estar en construcciones escolares. Y lógicamente aquí estamos para construir, no para atacarnos, ¿no? Son 700 millones de lempiras, son 400.000 por parte del gobierno y 300 de la cooperación externa. Si los repartiéramos entre los 298 municipios, que hay municipios que tienen más de un centro escolar, ¿verdad? Tocarían apenas 2.348 lempiras por municipio, ¿verdad? Y la crisis en la infraestructura es fuerte. Y yo pienso que ahí todos los hondureños tenemos que poner de nuestra parte. Sería fabuloso que el tema, por ejemplo, del tazón de seguridad estuviera incluido en educación, porcentaje, porque si quiere combatir la violencia hay que invertir en educación. Pero mire, hay problemas y primero lo pedagógico. Mire, sistema de evaluación hay que reformarlo. El sistema de evaluación no sirve absolutamente para nada. Y tenemos una crisis terrible de institucionalidad en la Secretaría de Educación. La administración Escoto, el balance de mucha gente que es positivo. Miren, el único gran logro que yo le veo a la administración Escoto es que haya mantenido a los profesores y a las profesoras en los salones de clase y que no hayan habido huelgas. Pero cualquier ministro que hubiera llegado, con las leyes que se han aprobado en el país, lo pudo haber hecho. Se hubiera llamado Juan Pérez, Nelson Cali, por dar un ejemplo, ¿no? Y otra gente hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces tenemos un problema de respeto a la ley. La ley de los bachilleratos técnicos profesionales se tenía que ir a revisión en el año 2016. Estamos en el 2018 y nadie discute el tema. Hemos perdido solo en el área de matemáticas más de 300 horas clase. En las áreas de humanidades hemos perdido más de 250 horas clase. Hay una reducción terrible de la cantidad de tiempo que los muchachos están en los salones de clase con los profesores desarrollando conocimientos. Por otro lado, el tema del financiamiento de los centros y alejándonos de estructuras escolares, de construcciones escolares. Este no es un tema de construir escuelas, es decir, cómo se sostienen los centros educativos públicos en el país. Bueno, este es un proceso de privatización. Yo siempre he insistido a los padres y a las madres de familia y a la opinión en general. Privatizar no es que los profesores vamos a tener un talonario donde les vamos a cobrar una cuota a los padres de familia. Privatizar es que si no hay papel para una cosa tan sencilla como una lista de asistencias, para la hoja de matrícula, para la elaboración de notas de parciales, y el papá, o en este caso los docentes y las docentes, tenemos que sacar de nuestro salario para comprar el papel e imprimir estos materiales, es un proceso de privatización. Si los papás están pagando al celador, al vigilante, a la aseadora, eso es un proceso de privatización porque es una responsabilidad del Estado. Y hay gente que dice, bueno, es que uno no puede pedirle todo al Estado. Bueno, para eso se pagan impuestos. Y si no, miremos el sistema educativo finlandés. Por otro lado, este sistema educativo nuestro, la Secretaría de Educación, no tiene un taller litográfico ni un sello editorial. Es decir, nuestro país, increíble. La Secretaría de Educación no tiene la capacidad de producir libros de texto. Entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría? Contrata a terceros para producir. En lo que va en los últimos 10 años, la Secretaría de Educación solo ha publicado libros de matemáticas y español y no han llegado a todos los centros educativos. Y por otro lado, que esto es una crisis pero real y súper objetiva, y a mí siempre me gusta dar ejemplos concretos, a todos los centros educativos del país me atrevería a decir que al 95% muchos niños y niñas llegan sin comer. Y es muy difícil desarrollar conocimientos significativos con muchachitos o con estudiantes que no están pensando en la materia porque el estómago no los deja poner atención. Pero se fijó ahí que en Finlandia les dan de comer. Claro. Me imagino que el ministro ya tiene un plan para darle comer a los niños porque él dice que va a ser como el modelo de Finlandia. Y mire los esfuerzos de los docentes que en muchos casos no son reconocidos. Y como esta experiencia, yo sé que el compañero Hernández nos puede platicar también, se vive en el área rural, en el Instituto Técnico Honduras, donde yo trabajo, nosotros tenemos un comedor estudiantil financiado por los profesores y las profesoras, es decir, de nuestro salario nos hemos comprometido a sostener una cantidad importante de estudiantes y lógicamente no les podemos dar el alimento que corresponde a un desayuno balanceado o un almuerzo balanceado. Damos lo que podemos en la medida de lo posible.
Pero eso ya permite por lo menos que los muchachos continúen en el sistema y que por lo menos puedan poner atención. Y en lo administrativo, mire qué terrible crisis la que tenemos en lo administrativo. Desde el 2014 no hay concursos. Pero nos deberíamos de hacer, la primera pregunta es, ¿hay necesidad de hacer concursos? Hay una gran cantidad de profesores exonerados y con solicitudes de traslados, que es lo primero que hay que agotar. Está prohibida la fusión y división de estructuras. ¿Qué significa eso? Que si queda una plaza vacante de 54 horas clase y está en una sola estructura presupuestaria, no se puede nombrar otro profesor porque la ley prohíbe nombrar arriba de 36 horas clase. Entonces, y ahí están votados los muchachos o nombran al profesor interino y fíjense que ese problema administrativo degenera en un problema pedagógico, Raúl, porque el profesor anda más preocupado cada mes para que le renueven su nombramiento y anda haciendo papeleos innecesarios en la Secretaría de Educación que lo debería de hacer el administrador del centro, en este caso la secretaria del centro. El otro problema que tenemos es el proceso de reubicaciones. Antes que me hable del proceso de reubicaciones, Mercedes Arabia en Barrio La Hoya y Gustavo Benítez en Barrio El Bosque. Mercedes, buenos días. Raúl, ahí felicitando a sus panelistas. Lamentablemente seguimos nada más con quejas, criticando el sistema. Yo creo que es tiempo de proponer y dejar algo bien claro. Quien mantiene y sostiene la columna vertebral del sistema educativo somos los padres, porque un maestro no se saca ni tan siquiera de su bolsillo para comprar un candado, no digamos un marcador, lo compra el padre de familia. El técnico Honduras, quien sostiene el comedor estudiantil, son los padres de familia. A ellos se les pide para que día a día lleven realmente y aporten para este comedor estudiantil que hay ahí y que es de beneficio para muchos hogares de nuestro país. Eso hay que dejarlo bien claro. Lamentablemente tenemos una ley fundamental con 22 reglamentos que sigue durmiendo los sueños de los justos. Tenemos un plan maestro que sigue igual manera solo construyendo centros educativos en los departamentos del presidente de la República, porque es el presidente visita, es del presidente del Congreso Nacional, del diputado que grita más y ese es el que traga más pinol ahí. Nosotros como organización le exigimos al ministro de Educación y al presidente que se invierte en infraestructura en los 298 municipios, porque de igual manera tienen igual derecho, no solo del tema de inversión en educación, igual las ONG, aquí hay miles de ONG invirtiendo en educación, pero se queda en papel mojado. Yo le propondría el día de hoy a los dirigentes magisteriales que trabajemos de la mano, que nos sentemos las organizaciones de sociedad civil, padres de familia, dirigencia magisterial y propongamos dentro del diálogo una sola ruta en base a mejorar la calidad educativa. El maestro desde que se sienta, desde que llega a la puerta del aula del centro educativo, necesita tecnología, necesita mejorar la infraestructura, necesitamos capacitar al maestro, pero también necesitamos una verdadera oportunidad de diálogo para no solo exigirle al padre de familia que saque de su bolsillo. Es tiempo que empecemos a trabajar realmente por el educando, no nada más por un interés personal o un interés ideológico. Hoy más que nunca le hacemos ese llamado a la dirigencia magisterial, una dirigencia magisterial que se ha vuelto un poquito más responsable, una dirigencia magisterial que hoy piensa en sus afiliados, una dirigencia magisterial que hoy está pensando en el estudiantado, pero es tiempo de proponer y no solo seguir con estos discursos vacíos que nada más quedan en una entrevista. Muchas gracias, mi querido amigo. Seguimos trabajando realmente por lo que es una Honduras incluyente, pero también una educación de calidad. Bueno, gracias. Mire, solo quiero aclarar una situación porque hay que hacerle justicia a los profesores. Sí, solo déjeme sacar a Gustavo y ahí le contesta a ella. En Gustavo Benítez, buenos días en el Barrio El Bosque, don Gustavo. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Al fin el Señor escuchó mi oración. ¿Cómo podría ser yo? Soy veedor, Distrito 14, Escuela 14 de Julio. Del Distrito 14 y soy de la Escuela 14, padre de familia de la Escuela 14 de Julio. Los alumnos, los maestros, lo que dijo la señora que me antecedió es lo correcto. Nosotros, yo ya días estoy pidiendo libros, textos, los maestros, la señora directora, todos unidos hemos estado pidiendo libros, textos para la Escuela 14 de Julio. Todo el año pasado, Raúl,
todo el año pasado, créalo, me he frustrado en ese Facebook a ese señor, y ahora con Marcial, es mi amigo, porque él me conoce bien, me alegré, pero al escuchar esas declaraciones, me dio risa, me dieron ganas de llorar y no hallaba qué hacer. Raúl, por favor, que le llegue al presidente, por favor, ustedes que están ahí, el señor de las construcciones, yo sé que usted hace mucho, pero yo entiendo lo que usted está diciendo, pero si usted viene a la escuela 14 de julio, aquí los padres de familia tenemos a veces que estarnos subiendo, no faltan focos, faltan un montón de cosas ahí en la escuela, pero ustedes los dirigentes magisteriales, ayúdenos por favor. Mire, pero no vayan a empezar ahí que con huelgas y marranadas, que esas papadas no, al fin y al cabo, no ayudan en nada. Hagan algo, yo no sé, Raúl, háganme un favor. ¿Cómo puedo hacer yo como padre de familia para ver al ministro y para irle a decir la realidad? Y yo sé que esa realidad no solamente es de la escuela 14 de julio, esa realidad es de aquí del Picachito, esa realidad tiene que ser de todas las escuelas. Muchas gracias, Raúl, que Dios bendiga ese programa y créalo, hasta fui a comprar esta recarga porque eso me ha costado, créalo, me ha costado para que se fije cómo estoy de preocupado por la educación. Gracias, Raulito, y que Dios me lo bendiga, y ustedes con esa carita que están ahí riéndose, ayúdenos, por favor, gracias. Gracias a don Gustavo Benítez. Primero para que le responda. Mire, siempre he insistido yo que el sostenimiento de los centros en la parte financiera han sido los padres de familia y los docentes, y con el respeto que se merece doña Mercedes, que por cierto no tiene hijos en el Técnico Honduras. Nosotros en el Técnico Honduras, los profesores tenemos una planilla para la colaboración. No es que yo doy lo que yo quiera dar, es voluntario, pero cada profesor se inscribe en un listado y tenemos una tasa mínima. Si alguien quiere dar más, da más. Y ese tema del comedor estudiantil es un esfuerzo de años del Departamento de Orientación y del Departamento de Consejería. Así que, insisto, y esa preocupación de este padre de familia que nos llamó es la preocupación de todos los padres de familia a nivel nacional. Es más, él nos está hablando de una escuela en el Distrito Central. ¿Se imagina las escuelas de tierra adentro, en las condiciones en las que están? Es decir, es terrible la situación en la que está. Pero por otro lado, hay un tema que muy poco se discute y que se ha satanizado. Es el tema de los incentivos para los docentes. Mire, aquí hay que hacer grandes sacrificios por el sistema educativo. Pero los sacrificios no solamente los padres de familia, los estudiantes y los docentes, el gobierno también tiene que hacer sacrificios. Mire, que hay un tema que nadie le ha querido entrar, ¿verdad? Y creo yo que algunos compañeros dirigentes han tenido un poco de temor, es sobre los ajustes salariales. Desde el gobierno de Mel no hay un ajuste salarial a la hora clase, por ejemplo. Y estamos hablando ya hace casi 12 años, que fue en el 2006. Y lamentablemente, a mí no me gustan las huelgas. A nadie le gusta andar en huelga. Usted estuvo hospitalizado casi 9 días por una represión en esas huelgas. A ningún profesor le gusta andar en esas situaciones. ¿En cuál huelga? En la huelga del 2006. ¿Quién era? ¿Marlon Brevé o Pineda Ponce? Pineda Ponce. Fue cuando la gran lucha del magisterio por el último momento. Claro. Y ahí se ganó también lo del financiamiento de los centros con la matrícula gratis. Sí, es que hay que notar una cuestión, Daniel y compañeros. Es que la realidad es que debemos de perfilar en general el sistema educativo nacional. Partiendo por la noticia de hoy en Canal 11 temprano, el cierre de centros educativos del nivel nocturno. Es algo que es duro para la educación de Honduras. ¿Cómo van a tener acceso nuestros compañeros y nuestras compañeras obreras a la educación si vamos cerrando jornadas de trabajo? Aparte de eso, y me gustaría contestarle a la señora Sarabia, al inicio del programa nosotros planteamos, ¿y qué mejor propuesta podemos hacer que empezar a trabajar en una nueva currícula? Antes de todo, cuando nosotros hablamos de currícula, hablamos de todo el sistema en general y ahí va incluido. Y de paso también hablar de inversión en la educación, no sin antes, ¿verdad?, pasar por el hecho de la infraestructura. Mire, cuando Daniel plantea el hecho de que los compañeros tienen un montón de tiempo que invertir para que lo estén nombrando mensualmente, porque son nombramientos interinos,
Mire, yo puedo poner el ejemplo de una compañera de Progreso que se tiene que trasladar a Lloro para hacer ese trámite y gasta no menos de 800 lempiras para movilizarse en ese sentido. Y no resuelve con ir una vez. Y de repente entonces tiene que buscar alguien, porque la infraestructura hotelera en Lloro es bien limitada, tendrá que buscar un compañero docente para que le ayude en la casa. Entonces, sí estoy de acuerdo en una situación que plantea la señora Mercedes Arabia, y es que todos los actores y todos los sujetos del hecho educativo nos reunamos, hagamos planteamientos y saquemos de una sola vez un planteamiento unitario en función de las necesidades educativas del país. Y esto se va a conceder únicamente con el diálogo. Claro. De acuerdo con Edwin en el tema de que todos debemos estar y sumar a la causa de la infraestructura en los centros educativos, pero creo que antes de eso debemos ordenar la parte, digamos, normativa. Y en eso la Secretaría de Educación ha impulsado fuertemente lo que es la normativa para la construcción y diseño de centros educativos públicos. Honduras no tenía una normativa como tal, el resto de países de Centroamérica sí la tenían, y eso se trabajó en los últimos 2 años. Estamos esperando ya el próximo Consejo de Ministros para que a través de un decreto pues sea emitido ya como ley. Y es una normativa que se está compartiendo también con todos los alcaldes a nivel nacional. En los próximos foros regionales que hace la MON, Construcciones Escolares estará participando en esos foros, socializando lo que es la normativa. ¿Y por qué hablo de la normativa? Porque hemos cometido un error en los años anteriores, y es que los centros educativos han recibido un mantenimiento correctivo y eso nos cuesta más dinero, nos cuesta más plata. Y lo que queremos hacer de ahora en adelante es tener un mantenimiento preventivo, que sea un menor costo. Este costo anda entre un 2 a un 5% del valor total del centro educativo anual. Claro. Es decir, si no hay unidades de mantenimiento en los distritos escolares ni en los municipios. Y el personal que estaba en los centros educativos desapareció. El que se va jubilando no es reemplazado. Sería lo ideal. Sería lo ideal. Ustedes mencionaron el tema de matrícula gratis. Con la matrícula gratis se dio mantenimiento a muchos centros educativos del país. Lamentablemente todos sabemos lo que sucedió con la matrícula gratis. En muchos casos no fue utilizada de la mejor manera y se decidió eliminar este programa de matrícula. Y en otros casos fue muy bien manejada. Claro, eso hay que reconocerlo. Y hay que plantear alguna situación ahí en el caso, ¿verdad? Y yo siempre hablo de mi escuelita, ¿verdad? El Centro de Educación Básica Santiago Mejía en las Minas Lepaguare. Con esfuerzo de padres de familia, alumnas y alumnos y la carretera, porque nos ponemos ahí a pedir dinero a los transportistas. Hemos logrado techar la mitad del centro educativo, nos falta la otra mitad, pero ¿sabe cuál es el problema real ahí? Que de repente no le llega a ustedes que las mejoras de construcciones e infraestructura las debe de llevar un diputado. No hay ningún centro, por lo menos en el municipio de Juticalpa, que se haya reparado algo si no es con 3, 4 llegadas de un representante del Congreso Nacional del partido de gobierno. Entonces, eso nos indica que ese diputado va a tener poco conocimiento de la realidad de todo el municipio, para decir algo. Y él escoge un sector, no sé en función de qué loco. Entonces, sería evidente y sería mejor levantar un censo estructural en los centros educativos. Y que entonces, construcciones escolares, y me gustaría, si acaso lo tienen, me gustaría que lo tuviesen, y en función de eso priorizar, ¿verdad? Especialmente ahorita que viene el invierno, y que la mayoría de centros educativos, en el caso del nuestro, pues es del gobierno de Simón Ascona, entonces ya necesito una reparación en el techo. Solo denme un minuto, que está Guillermo Fuentes en San Pedro Sula, y Isabel también está desde San Pedro Sula. Don Guillermo, buenos días. Aló, buenos días. Le saludo de San Pedro, a los panelistas y a usted. Quería decirle algo al señor Borgamos, decía ahorita que habría que priorizar. Mi tema no era especial, pero si le escuché eso de priorizar. Imagínense que en San Pedro han hecho varios megaparques que realmente, les voy a decir, en un alto porcentaje del día pasan abandonados. Ahorita que el presidio de San Pedro Sula lo trasladaron a otro sector, dicen que ahí iban a hacer otro megaparque. Y el Reyes, si ustedes se dan cuenta, no había la forma de poderse matricular este año. No hay
cómo pues la gente se podía matricular. ¿Por qué en vez de estar pensando en otro megaparque, no piensan ahí en construir un centro educativo? Uno de los temas. Y otra cosa que yo les quisiera pedir a los dirigentes magisteriales, a ver si ustedes pueden hacer algo. Es el gran negocio, yo no sé si es negocio o qué, pero los maestros que tienen kinder y preparatoria les piden a los padres las fotografías de carnet, las cuales ni son tan importantes, pero no solamente las fotografías de carnet, sino que también una ampliación donde sale el niño escribiendo, que eso es un lujo, y que a veces hay padres de familia que no puede pagar esos 200 lempiras, y me consta que el maestro le da una parte al fotógrafo y otra parte se la queda. Así que yo digo, si los dirigentes magisteriales podrían eliminar ese pedido de esas fotografías, y si son importantes las de carnet siquiera, yo creo que ni eso. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. ¿Está Isabel todavía en la línea de San Pedro Sula? Isabel. Gracias por la oportunidad que me están dando. Yo quisiera opinar algo. Mire, el gobierno tiene que dar escuelas, pupitres, buenas pizarras, dar todos los materiales y poner buenos maestros también, porque los maestros ahí andan con ese celular que no dan ni clases. Lo segundo, tienen que disciplinar a todos los hondureños, tienen que disciplinarlos. Yo ya soy una señora de 80 años. Yo crié a mis hijas solas lavando y planchando y tengo un ingeniero y 2 licenciadas que hoy me mantienen. Mire, aquí todos quieren que el gobierno les dé. El gobierno tiene que dar escuela y todo. Estoy de acuerdo. Pero este señor está diciendo que el gobierno tiene que darles de comer. Si esa es obligación de uno, de padre de familia. ¿Por qué parimos tantos hijos si no podemos mantenerlos? Usted va a ver el montón de mujeres y hombres con buenos celulares, comprando grandes recargas. Entonces, ¿cómo no tiene para aportar a una escuela? Yo aportaría para que mis hijos estén tranquilos. Pero no, todo el gobierno. Es cierto, el gobierno ha fallado porque hay un montón de escuelas que están cayendo. Allí tenemos que exigirle al gobierno, pero no que tenemos que darle de comer. ¿Cómo son buenos para parir tanto? Gracias y buenos días. Buenos días. Les mencionaba que el censo ya existe. En el año 2012 se comenzó el censo que se llama Plan Maestro de Infraestructura Educativa. Ustedes lo pueden ver, está en línea el censo. Se compone de un programa en donde está registrada toda la información de infraestructura de los más de 18.000 edificios escolares a nivel nacional. Ojo, edificios escolares, ¿no? Porque en edificios escolares muchas veces funcionan 2 y 3 centros educativos dependiendo de la jornada. Y usted mencionaba la parte de priorizar, y gracias a ese censo que tiene ahora la Secretaría de Educación, nosotros priorizamos las intervenciones en base a las necesidades del centro educativo. Existen cooperantes que utilizan el censo, y si no es el centro educativo que menciona el censo, que está más precario a nivel de municipio, de departamento o de región, pues no se interviene. Ellos respetan mucho lo que dice el censo. Y con eso queremos dejar claro de que ya no se hace, o lo que se hacía antes, digamos que era el alcalde o el diputado que mencionaba cuál era el centro educativo que se debía atender. Eso lo estamos logrando hacer, y eso se ha logrado de los últimos 6 años para acá. Falta mucho todavía, sabemos que falta mucho, pero estamos encaminados a reparar y a invertir en esos centros educativos que más lo necesitan. ¿Por qué? Por año se atendía únicamente al centro educativo que tenía más matrícula en la ciudad o más matrícula en la región, y no atendíamos a los centros educativos que estaban en la periferia. Eso es lo que nosotros estamos queriendo hacer de ahora en adelante. Quiero preguntarle atender esos centros educativos. Aquí me envía Mario Calix esto. Estos son los kinder, ponelo por favor, Ecas. Estos son los kinder de las aldeas del Caral y Santa Rosita del municipio de Gracias Lempiras. El sostenido de madera es el del Caral y el que no tiene columnas es el de Santa Rosita. ¿Y ahí qué se va a hacer? Si son kinders, estamos hablando de lo que es universalización de la educación prebásica. En el año 2016 y 2017 se ha hecho una inversión de más de 300 millones en el tema de educación prebásica. Se han construido y mejorado CEP, ahora son CEP.
y esperamos este año hacer una inversión de más de 100 millones justamente en prebásico. Poner las fotos en un recuadro. ¿Cuánto se va a invertir en cosas como estas? Entre los años 2016 y 2017 fueron 300 millones de lempiras, con fondos nacionales. O sea, ahí no hubo mano de la cooperación externa. Y para este año, en el mismo tema de lo que es prebásica y universalización de la educación media también, 100 millones de lempiras más. Entonces, sabemos de que todavía es poco para la gran necesidad que tenemos, pero estamos avanzando. Según el censo del Plan Maestro de Infraestructura Escolar, se necesitan más de 22 mil millones de lempiras, solo para reparar toda la inversión a nivel nacional. Si hacemos un balance entre el número de días clase y la cantidad de niños que hay matriculados, por alumno o por niño matriculado, deberíamos invertir una cantidad cerca de los 60 lempiras diario para poder reparar los centros educativos. Y hace falta mucho por hacer, pero lo estamos haciendo. Vamos paso a paso. Hacer una inversión de más de 22 mil millones de lempiras en un solo año pues sería lo ideal, pero por eso vamos año con año haciendo. Yo solo quisiera hacer una pregunta entonces, y saludo a mi directora, la profesora Luisa del Centro Santiago Mejía, que me pregunta, o sea, me pide que le pregunte que cuál sería el mecanismo adecuado para buscar que construcciones escolares o la Secretaría de Educación nos terminaran el techo de la escuelita. Y disculpe que estoy aprovechando este espacio. Bueno, año con año se reciben cientos de solicitudes de reparación de centros educativos. Construcciones escolares en su momento y dependiendo de la disponibilidad de fondos, hace, digamos, o realiza esas reparaciones. Hay que tener en cuenta también que no solo construcciones escolares repara centros educativos. Tenemos lo que es el IDECOASFIS, que también maneja mucho más fondos que nosotros, como construcciones escolares. Absurdo, ¿va? No absurdo, porque ellos tienen tal vez, digamos, una mayor logística, por decirlo así. Sí, pero la Secretaría de Educación, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo hacer una vivienda popular que hacer un salón de clase. Mire, y ahí vamos al tema de las comparaciones con el sistema finlandés. Por ejemplo, hemos visto que el FIJ hace letrinas en algunos centros escolares del área rural, por mencionarle departamentos, Colón, Atlántida, Islas de la Bahía, y la sigue haciendo de lámina de alucín. ¿Usted se imagina un niño de 7 años que se mete a las 10 de la mañana a un sanitario a hacer sus necesidades cuando es así? Es decir, las condiciones de la infraestructura escolar también pasa por un análisis pedagógico. Ese tipo de construcciones ya no están permitidas en la normativa. Por eso es muy importante el cumplimiento. La normativa que se va a aprobar. Así es. Okay. Y tal vez estamos esperando que se apruebe, pero ya se está tomando en cuenta en las construcciones que estamos realizando. Igual, si ustedes se fijan en las imágenes de estos centros que están repotenciando y que están reparando, también tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, yo trabajo en el técnico, a mí me gusta dar ejemplos reales, trabajo en el técnico Honduras. Teníamos láminas de asbesto, todavía estaban en buena calidad, no había necesidad de cambiarlas, me parece a mí. Y nos pusieron lámina de zinc. Mire, dar clases en una zona donde no hay árboles, en la zona de las canchas, a la 1 de la tarde, de 1 a 4 de la tarde, es una cosa insoportable. Insoportable no porque el aula, las paredes no estén bien y ahora el techo no está bien, pero hacen falta otras situaciones o otros materiales en la construcción que lógicamente le varía el costo, pero no está generando las condiciones pedagógicas óptimas. Entonces yo creo que en este sentido, y siempre haciendo mías las palabras de la madre de familia que habló de la señora de 80 años, aquí debe haber una corresponsabilidad. Por ejemplo, yo miro esas construcciones de adobe que se miran en ese kinder. Hemos vendido la mala idea también, me parece, Raúl, de pensar que el gobierno central tiene que llevar bloques a la zona. Si tenemos centenares de años construyendo con materiales más amigables con el ambiente, no sé si la normativa lo tiene contemplado. Por ejemplo, los padres de familia, en vez de movilizar una gran unidad de construcciones escolares o de COAFIS, deberíamos de generar trabajo también y buscar alternativas con esa normativa para repotenciar o construir centros escolares con los materiales en la zona. Deme un minuto. Yadira Zelaya en Olancho y luego voy a la Torocagua. Yadira, buenos días. Lisset Ochoa en la Torocagua. Lisset. Sí, buen día. Sí, buen día. La estamos escuchando, escucha el teléfono. Quería hacer el comentario a los dirigentes, ¿verdad? Que a veces hay a veces los directores de escuelas públicas
o maestros que piden ayudas donde ellos, ¿verdad?, las autoridades, y las ayudas no llegan a las escuelas. Ocurrió un caso hace varios años, conocí a un maestro que pidió un montón de pizarras y él solo llevó unas cuantas a la escuela y otras terminaron en casa de familia. Incluso conozco a personas, ¿verdad?, que llegó unas pizarrotas grandotas y él las pidió para la escuela, el maestro o director, no sé, pero terminaron en casa de familias, no llevó todo el material, libros y todo eso. Entonces deberían de vigilar a los directores de escuelas, ¿verdad?, y maestros, que si piden una ayuda para la escuela, sea específicamente para la escuela y no terminen en casa de familia. Sola. Bien, muchas gracias. Voy a hacer una breve pausa para continuar con mis invitados. Quiero decirles que una señora decía ahí que estaban pidiendo alimentos para los niños. Es que el que dijo que la educación de Honduras va a ser como la de Finlandia, donde le dan a los niños qué comer, es el ministro de Educación. Entonces él sabrá, el señor Marcial Solís, de dónde va a sacar el presupuesto para poder darle de comer a todos los niños hondureños que van a las escuelas. Una pausa y continuamos. De Finanzas, Rocío Tábora, está en la línea, quiere participar. Señora ministra, buenos días. La escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días, estimado Raúl y distinguidos invitados. Bueno, feliz día del amor y la amistad a todos. De todas maneras, es un día bonito para celebrar. He estado escuchando muy atentamente el programa y también las participaciones de las personas, la sabiduría con que se expresó la señora de 80 años, que lamentablemente no recuerdo su nombre. Y yo creo que, de hecho, sí estamos obligados a definir un nuevo trato, un nuevo pacto en diferentes temas de la sociedad, y el tema de educación nos obliga a repensar, tal como el presidente Juan Orlando Hernández en la toma de posesión planteó la necesidad de un nuevo pacto, de un nuevo trato. Mire, yo les decía en unas reuniones de transición con las nuevas autoridades de educación, por ejemplo, tenemos este año de presupuesto 850 millones para la merienda escolar, ¿verdad?, que se los tenemos completos, para 1.200.000 niños. Pero no puede ser que el programa de merienda sea solamente ir a dejar una bolsa de maíz o de frijoles, sino cómo el programa de merienda nos ayuda a reactivar localmente la comunidad, las asociaciones de productores, y cómo utilizamos mejor ese recurso para multiplicarlo en la comunidad. O sea que el modelo de gestión de la merienda escolar deberíamos, y eso es lo que entiendo que se va a estar discutiendo en mesas, y hacer un replanteamiento para poder una mejor utilización del dinero. Lo mismo lo de la infraestructura escolar, ¿verdad? Este año, y yo entiendo porque que el director pues en la transición todavía no ha estado en las reuniones, pero para este año el presupuesto para infraestructura escolar de fuentes externas y fuentes nacionales son 750 millones de lempiras. Claro que no es suficiente porque la brecha es inmensa, pero como decía otro de sus distinguidos panelistas, pues hay que pensar, no se trata solo de mandar ingenieros desde Tegucigalpa a hacer la obra, sino cómo se involucra la comunidad, cómo se utiliza el material local, cómo los diseños también de las escuelas pueden ser mejores, más bonitos, y no solo esos esquemas cerrados que hemos estado acostumbrados. Entonces, primero yo creo que tenemos un pacto. Yo les decía, bueno, si son 750 millones para las escuelas, bueno, sentémonos con la AMON, sentémonos con el sector privado y vámonos uno a uno, ¿verdad? Si yo como gobierno, eso es todo lo que tengo en este momento, no con más de las medidas de austeridad que hemos hecho, con todos los controles, hasta ahí nos da el dinero para eso, pero bueno, hagamos un pacto, ¿verdad?, con la inversión de las alcaldías y del sector privado para poder aumentar la inversión en educación. Por otra parte, hay un plan estratégico, ¿verdad?, que yo entiendo que hay todavía que completar algunas cosas, pero ese plan estratégico, fíjense que necesita 5.000 millones de lempiras adicionales anuales de aquí al 2030
para que cumplamos todos esos sueños, todas esas metas que nos unen y que yo he estado escuchándoles a ustedes. Nosotros estamos pues pensando esquemas para esos recursos, no de deuda, sino de donaciones y de otros esquemas de medidas de austeridad. Los temas de prevención en seguridad pues van a tener que aumentarse en materia de educación, ¿verdad? Que ya al bajar a 40 la tasa de homicidios, ya ese es otro tipo de acciones las que hay que hacer, y la educación es la mejor herramienta para que nuestros jóvenes tengan emprendimientos y puedan dedicarse a una vida productiva y no pongan en peligro ni migren ni entren en otras redes que ponen en peligro su vida. Entonces esos son los grandes desafíos, pero para eso necesitamos un nuevo trato. Fíjense que yo estoy negociando el tema del 1.5 con el sector privado y otros temas, ¿verdad? Y algunos sectores dicen no, pues que los impuestos no, pero por otro lado tenemos una gran deuda social, una gran brecha. Entonces el tema fiscal es un tema central a la democracia y al proyecto de país que tenemos que terminar de definir en este gran diálogo, pero también el modelo de gestión. No se trata de contratar solo las empresas y llevarlas a hacer las obras, o de contratar al PMA para que lleve la merienda. Yo creo que aquí tenemos que involucrar a las comunidades, ustedes como dirigentes y los especialistas en el tema son los llamados a liderar todo este proceso. Yo, a mi entender, el ministro de Educación y los viceministros están pues en esa línea de empezar a trabajar. Y bueno, no es mi especialidad, pero no puedo dejar de mencionar los temas de calidad, aunque no es mi tema, pero yo creo que también allí urge un gran esfuerzo del modelo, de pensar algunas modalidades más creativas, de mayor contenido, de mayor calidad, aprovechando todo este salto tecnológico, toda la información que el salto infotecnológico nos brinda ahora para brindarles, y especialmente a los jóvenes que están fuera del sistema, otras herramientas. Hoy día, y con esto quiero terminar porque no les quiero quitar más tiempo, nosotros tenemos estudios donde hay jóvenes, ¿verdad?, que salen de sexto grado, pero que pueden tener enfrente el centro educativo y no van, primero porque no les interesa lo que les están enseñando ahí, y dos, porque bueno, ya tienen otras vidas, otros compromisos, tienen que combinar trabajo con estudio, y esa es una realidad con la que el sistema educativo tendrá y entonces tenemos que buscar dar lo que otra gente hizo en muchos años, nosotros buscar esos saltos, pero para eso necesitamos pactos, necesitamos acuerdos, que todos ustedes, los especialistas, las nuevas autoridades, las comunidades, las asociaciones de padres de familia, pues nos sentemos o se sienten en ese área especial y ir hacia ese nuevo trato, a ese nuevo pacto que requiere el nuevo plan estratégico de educación para poder multiplicar los recursos que tenemos, que yo le voy a decir, no son pocos. No son pocos cuando yo le hablo de esos montos para la merienda y de esos montos para ponerles ese par de ejemplos. Si los utilizamos de una manera más eficiente, los podemos multiplicar. Entonces, bueno, agradeciendo el espacio y con ese espíritu, pues, de invitar a lo que yo sé que las nuevas autoridades van a hacer, y hay muchos grandes desafíos ahí. Pero quería compartir, pues, estos elementos desde la Secretaría de Finanzas para el análisis que ustedes tan interesante y tan sabiamente están teniendo en este momento. Gracias, Raúl. Gracias a la ministra Rocío Tábora, muy coherente ella. Sí, antes que usted, quiero explicar algo. Muy coherente lo que ella dice, y le sugiero, con todo respeto, al ministro Marcial Solís de Educación que vaya a platicar con ella. Yo a ella la escucho coherente, claro, en cuanto a las finanzas, sí, y lo que se puede hacer. El problema, ministra, es que Marcial Solís ha anunciado que ustedes, este nuevo gobierno, va a hacer una educación en Honduras como en Finlandia. Habló de no sé cuántas iPads van a tener que repartir a todos los niños hondureños. Todo esto, creo que el ministro de Educación debe ir a hablar con la ministra de Finanzas, que la veo bien ordenada en su manejo de finanzas,
para que se pongan de acuerdo y no vender falsas ilusiones a los hondureños, como decir que vamos a tener una educación igual a la de Finlandia a partir de esta administración. Bien, mire, nosotros en los últimos 2 presupuestos generales de la República hemos sufrido una terrible reducción, ¿verdad? Hasta este nuevo presupuesto se incrementó 5.000 millones, si no me equivoco, pero el incremento del presupuesto en el gasto de la carrera armamentística del país, que aquí no tenemos que pelear contra ninguna otra potencia militar, nos parece a nosotros desproporcionada. Y por cierto, Defensa y Seguridad tiene un presupuesto que prácticamente es secreto, que es el del tazón de la seguridad. Pero fíjense que sin querer abandonar el tema de la infraestructura escolar, que es importante y que mucho de ello pasa por el tema del financiamiento, yo quiero volver a unos elementos importantísimos que no necesitamos mucho dinero para hacerlo, sino es que no necesitamos dinero. Mire, hay que reformar el sistema de evaluación. La ministra anterior reformó un poco el sistema de evaluación, pero me parece a mí que lo hizo más ambiguo, pero continúa siendo muy permisivo. Entonces, nosotros no estamos proponiendo un sistema de evaluación y vamos a plantear por qué. La revisión de los bachilleratos técnicos profesionales, los BTP y el modelo semestral, hay que revisar eso. A todas luces está que eso es un fracaso. Agarre a cualquier profesor que trabaje en el nivel medio y a cualquier padre de familia que tenga a sus hijos en el nivel medio y podrá corroborar que el sistema, la modalidad semestral y que el sistema de los bachilleratos técnicos profesionales ha fracasado. Por otro lado, suspender la prohibición, que esto le compete también a la ministra de Finanzas, que eso le va a facilitar el trabajo en la Secretaría de Educación, porque creo yo que es la Secretaría que tiene más conflictos a la hora de pagar. Hay que hacer una excepción del presupuesto general de la República de la fusión y división de estructuras. Y por otro lado, discutir el tema de los méritos profesionales. Miren, los méritos profesionales en el sector magisterial solo son antigüedad, nada más. Porque con la ley fundamental, todos los que ingresen al sistema a partir de este año tienen que tener grado de licenciatura. Pero tenemos muchos compañeros y compañeras docentes en el sistema educativo público que están estudiando posgrados, y hay que decirlo, el sistema de educación de posgrados en Honduras es privado. Aquí todo el mundo que quiere estudiar un posgrado o consigue una beca o se lo paga solito. Entonces encontramos un montón de profesoras y de profesoras que están haciendo un esfuerzo por estudiar posgrados y el gobierno no le reconoce. Entonces, esos 5 elementos me parece a mí que los podemos discutir y no necesitamos mayor dinero. Y esto va a tener un impacto positivo en la calidad del sistema educativo. Ahora, habría que tomar, y que me gusta el hecho cuando la ministra Tábora dice que se van a emplear fondos de la tasa de seguridad. Eso querrá decir que adicionales a los 750 millones de infraestructura que propone ella y a los 850 millones para merienda escolar, se sumará otro buen porcentaje de la tasa de seguridad. Y por eso me gusta este tipo de programas, si cumplen con la responsabilidad social. El hecho de que nosotros, estos humildes servidores de la educación o trabajadores de la educación, podamos estar aquí y que inmediatamente una autoridad como la secretaria de Finanzas dé una respuesta, creo que el programa está haciendo lo correcto. Permítame, hay que felicitar a la ministra Rocío Tábora porque no se anda escondiendo. Claro. La mayoría de ministros se esconden. No, por eso iniciamos el programa felicitando que haya un representante aquí de la Secretaría. Es más, las propuestas nuestras, Raúl, van en esa vía. Yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando he tenido la oportunidad de platicar con el presidente Hernández, se lo ha dicho que los funcionarios se esconden. Felicito a la ministra Rocío Tábora que llamó y dijo, miren, esto así ocupa un gobierno. Y está bien informada de su trabajo, quiere decir. Sí, por eso dije que se notaba y que ojalá el ministro Solís vaya a platicar con ella para que no ande diciendo cosas que de repente no va a poder cumplir el gobierno porque van a quedar mal. Quiero pedir disculpas a las personas que siguen llamando, ya no tengo tiempo. Sí, solo la propuesta nuestra. Sí, solo déjeme que Joel con sus conclusiones, luego don Edwin y finalizo con usted. Joel. Bueno, para concluir el tema del mobiliario, pues se hizo una fuerte inversión, más de 200 millones de lempiras entre los años 2015 y 2016, fueron más de 400.000 pupitres que se repartieron a nivel nacional a través de las ferias a la inversa con fondos del Fondo Común, y esperamos para este año con lo que son fondos nacionales y son fondos externos. Ustedes ya vieron que se firmó un nuevo contrato con el BID, de ese contrato son 5.6 millones de dólares para el tema de infraestructura y mobiliario. Entonces queremos ir sumando la parte de mobiliario y pues decirles que como Secretaría de Educación sí estamos impulsando el tema de mejorar la infraestructura de los centros educativos, siempre y cuando tengamos esa disponibilidad, que ya lo mencionaba la señora ministra de Finanzas, que aumentó 50 millones a las cifras que yo traía, pues, y estamos en ese camino.
Esperamos mejorar mucho la infraestructura este año y aumentar ese porcentaje de excelencia de los centros educativos a nivel nacional. Gracias, Joel. Un gusto, Raúl. Don Edwin. Bueno, en primer lugar agradecer porque esto sí se nota que es visto y escuchado y que va a haber respuesta rápida. Otra cuestión que me quería así rápidamente decirle al compañero que habló sobre lo de las fotos en la escuela. Mire, la obligatoriedad del padre de familia son 2 fotos tamaño diploma para el diploma de su niño y de su niña. Ahí no tienen nada. Lo demás es negocio, no sé si del profesor o de la agencia fotográfica, pero la obligatoriedad son 2 fotos. Realmente nosotros seguimos creyendo que verdaderamente para que el proceso educativo nacional se desarrolle de la mejor manera, debemos de ir implementando desde ya un diálogo nacional por la educación. Y donde estemos incluidos todos los sectores que de una u otra manera aportamos. Nosotros como trabajadores de la educación, el padre de familia como aportante, el alumno como aportante y sobre todo el Estado y su autoridad máxima en ese momento, que sería el secretario de Educación, para que nosotros vayamos viendo cuáles son los parámetros. Nosotros generalmente hemos planteado que de repente pueden haber 4 niveles de diálogo. El primer nivel que planteamos nosotros es el de los concursos, fracasados para nosotros. Y un último nivel, un cuarto nivel, que platiquemos sobre las mejores salariales. Pero ¿por qué lo estamos dejando al final? Porque no queremos que nos vayan a empezar a llover y nos vayan a empezar a llamar mercantilistas de la educación. Nosotros sí creemos y estamos seguros que necesitamos mejores alicientes para la educación, pero comenzar con un diálogo que verdaderamente mande a todos a cumplir nuestro papel efectivo en la educación. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias, don Edwin, por estar con nosotros. Cerramos con Daniel Esponda. Bien, como lo ha dicho el compañero Edwin y nuestro presidente, el profesor Luis Ramírez, no solamente necesitamos un diálogo, nosotros desde el COPRUM proponemos una mesa permanente del sector educación para que cualquier problema que aparezca no se convierta en crisis. Y los actores del proceso, padres de familia, el gobierno y nosotros los docentes le encontremos soluciones a los problemas antes de que se vayan a hacer grandes. Y por otro lado es necesario, pero urgente, que hagamos una gran alianza por el sistema educativo y sobre todo que nos responsabilicemos los que somos permanentes. Yo siempre he insistido, ministros vendrán muchísimos y todos se irán, pero los docentes continuarán. Y aquí quiero hacer una reflexión. Hay un ataque, me parece a mí, de algún sector oscuro de la empresa privada para desprestigiar la carrera docente y que no nos vaya a asombrar. ¿De la empresa privada? Sí, me parece a mí, con el tema de los concursos, con decir que los profesores somos mercantilistas, que somos haraganes, que no nos extrañe que universidades privadas quieran comenzar a formar docentes. Y miren, nosotros tenemos una gran ventaja y en eso me refiero a la alianza. La Secretaría de Educación, la Universidad Pedagógica y el sector magisterial debemos de construir una política nacional porque los gobiernos han sido incapaces para enfrentar el tema de la problemática educativa. La Universidad Pedagógica es la única universidad especializada en formación docente en la región centroamericana. La experiencia más cercana la tenemos en México. Y nosotros no podemos permitir que una carrera tan importante que construye el alma del pueblo hondureño como el sector educacional, lo tiremos a la calle y que queramos hacer ver como que la Universidad Pedagógica no está formando docentes de calidad y que los docentes que estamos en el sistema no llevamos los requisitos mínimos para poder desarrollar el ejercicio de la enseñanza. A mí me parece que en ese sentido el país de conjunto tiene que poner las bardas en remojo y el ataque a las organizaciones magisteriales tiene un costo demasiado alto para la sociedad, donde encontramos hoy muchísimas críticas para los docentes cuando somos el gremio mejor preparado del país, educación, mejor calificado, y que a partir del año 2018 la exigencia de la ley es que todos tengamos grado de licenciatura. En ese sentido me parece a nosotros, y hemos insistido, y hago mías las palabras de una madre de familia, este es un nuevo tipo de dirigencia. Nosotros aquí estamos para construir y no para destruir. Lo que nos interesa es sacar el sistema educativo adelante y tenemos empeñados nuestros esfuerzos en ello. Gracias. Para servirle. Bien, ha sido un gusto tenerlos a los tres. Gracias a las personas que han participado. Disculpas porque no pude pasar todas las llamadas. Ojalá que el ministro de Educación, Marcial Solís, hable con la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, que habló, fue clara en lo que se puede, lo que no se puede. Y que también aterricemos, ¿verdad? Porque eso de que vamos a hacer como Finlandia creo que es vender ilusiones falsas al pueblo hondureño, a los hondureños. Un ministro creo que debe ser más prudente en sus declaraciones. En un país, en otro país, una declaración de esas le podría costar hasta el cargo al ministro de Educación. Dios primero, este nuevo gobierno tenga una muy buena educación, que se salga adelante por el beneficio de la población
de las futuras generaciones que son el futuro del país. Nos vamos. Esto dijo el ministro de Educación, que ha generado tanta polémica. Y ojalá consiga las iPads, que se las done Finlandia, que las consiga con la Comunidad Europea, que platique con la ministra Rocío Tábora para que también aterrice al ministro de Educación qué se puede y qué no se puede, para no andar vendiendo falsas ilusiones a los padres de familia y a todos los hondureños. Buenos días, que estén bien. Esto dijo Marcial Solís. Fíjese que en el modelo educativo ya no se están usando pupitres en el siglo XXI. Vaya, mire usted las escuelas de Finlandia. ¿Sabe qué usan? Mesitas con sillas. ¿Y sabe por qué? Porque estimulan lo que es el trabajo en equipo. Hemos visto en el modelo educativo de una escuela de Finlandia que me dicen que es la mejor escuela del mundo. ¿Y sabe cómo estaban sentados los niños? En el suelo. Se sientan donde quieren. Uno estaba en un sofá, pero no estaba sentado en el sofá. Los pies de él estaban donde debía estar su cabeza, porque él estaba boca arriba y con un iPad. Entonces, el modelo educativo del siglo XXI es flexible, es creativo, es innovador. Tenemos que quitarnos un montón de paradigmas que tenemos en la cabeza. Nosotros aquí luchamos por poner paredes en las escuelas cuando los jesuitas en España las están derribando. Porque ahora lo importante es que los niños hablen con los niños, no que estén escuchando al maestro. Por eso la importancia de que hagamos una buena transición de la educación del siglo XX al XXI. Por ejemplo, como reciben clases los niños aquí en Honduras. Por supuesto, no que se sienten en piedras, pero si usted es ambientalista y usted agarra todas las botellas de 3 litros de Coca-Cola y las pega, aunque sea con masking tape, usted puede fabricar donde se sienten los niños y de paso le hace un bien al medio ambiente. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.